con esta presentación del libro de esta tarde que nos une aquí a todos, un libro que ya se editó en 2013, salió en esa fecha, pero hoy estamos de enhorabuena porque asistimos a la edición revisada y ampliada de Levantarse y Luchar, de la doctora Rafaela Santos, que la tenemos aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por venir, Rafaela. Gracias. Bueno, pues es un libro, yo la verdad es que acabo de leérmelo, podría decir que acabo de disfrutarlo muchísimo, sobre todo porque lo bueno es que no es nada científico, es un libro muy asequible, es un libro que puedes leerlo con muchísima facilidad. Es muy entretenido y sobre todo, que yo ya se lo decía a la doctora antes, me ha encantado que está lleno de muchísimos testimonios. Ya sabéis que el ejemplo siempre es un referente bueno para aprender, para tomar nota. Y si te van diciendo una serie de pautas de comportamiento y te las refuerzan con el ejemplo de una persona que lo ha vivido, pues siempre, lógicamente, va a ayudar más y te va a reforzar. Ya sabéis que Zayas, como referente cultural, como referente también de la actualidad cultural que se desarrolla en Madrid y que se desarrolla también en toda España, bueno, pues hemos querido de alguna manera cubrir esa necesidad que teníamos de no solamente estar al día de qué se está haciendo en los museos, qué es de los aniversarios, efemérides, sino también estar al día de una experiencia que hemos vivido todos a nivel mundial, que ha sido la pandemia. Entonces nos parecía muy oportuno este libro porque ha sido revisado, ampliado con un capítulo especial de cómo ser resiliente ante el COVID. Nos interesa de alguna manera porque desde un enfoque u otro todos lo hemos vivido, ¿verdad? Desde, a lo mejor pues pasándolo en nuestra propia piel o a lo mejor en un familiar o en alguien cercano o en nadie alrededor nuestro, pero lo hemos visualizado a través de los medios de comunicación, con lo cual todo sí que es un tema que nos toca a todos. Creo que con esta edición revisada, con este capítulo especial de COVID, es muy oportuno en este momento. Además, os cuento además que es muy, yo no solamente los testimonios, sino que tiene al final un test para saber qué nivel de resiliencia tienes. Yo ya he dicho que yo no me he atrevido a hacerlo todavía, pero lo haré sobre todo porque tendré que ver hasta qué punto tendré que trabajar la resiliencia o no, y yo os lo recomiendo. Luego ya sabéis que a la salida podéis adquirir el libro y además la doctora Rafaela Santos va a firmároslo. El primer prólogo de la primera edición lo hizo Enrique Rojas, el doctor Enrique Rojas, y en esta segunda edición lo ha prologado Irene Villa. Y bueno, pues la verdad también son unos prólogos que los escriben con mucho cariño y también con un enfoque también muy, muy bueno. Es un libro que va sobre, yo no voy a hacer spoiler, no os preocupéis, porque creo que el libro hay que leerlo, hay que comprarlo y luego además, bueno, vamos a hablar más de ello, la experta va a hablar de ello, yo para nada soy experta en el tema, pero sí que deciros de qué va, ¿no? Es un libro que lo dice tal cual en el título, cómo superar la adversidad con la resiliencia. ¿No? Esa palabra que creo que es la más buscada en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Ahora mismo, o sea, que fijaros. Y es una palabra que incluso hay gente que dice, no me gusta nada. Hay gente como que lo ha cogido un poco de tirria, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la fortaleza de toda la vida, puede ser, ¿no? Un poco, ya nos lo matizarás. Un poco más, pero es una fortaleza flexible, podríamos decir. Vale, o sea que es una... Vale, bueno, eso es muy interesante, está en la base, pero luego tiene... Sí, porque además ya lo veréis en el libro que da pautas de cómo ser resiliente, o de la descripción también de cómo es una persona resiliente también. Es muy interesante. Dar la palabra a la autora del libro, no sin antes presentarla, porque aunque yo creo que muchos habéis venido aquí porque le conocéis y tenéis mucho trato con ella, quiero que os situéis bien en su perfil profesional. La doctora Rafaela Santos es doctora en medicina, especialista en psiquiatría con el doctorado en neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid. Presidente del Instituto Español de Resiliencia, de la Fundación Humanae y de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático. Miembro Board de la American Society of Traumatic Stress Specialists. Miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Es profesora universitaria y coordinadora de cursos de posgrado sobre neurociencia y resiliencia. Participa en congresos científicos nacionales e internacionales y organiza jornadas de divulgación científica para acercar la resiliencia a la sociedad.
dirige un equipo terapéutico en la Fundación Humanae, compuesto por psiquiatras y psicólogos clínicos especializados en la atención de niños, adolescentes y adultos. Impulsa el programa Alianza Antidepresión desde 1992, al que destina los beneficios de sus libros. Es autora de los libros Mis raíces, Familia, motor de resiliencia, de la editorial Palabra, del año 2019, del libro Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia, la primera edición, y luego, repito, la edición revisada, y luego libros digitales, el ABC Diario de Resiliencia, Creer para crecer, la resiliencia se aprende, y tú también puedes, la resiliencia se aprende. O sea, a mí esto me parece súper animante y muy inspirador, que la resiliencia se pueda aprender y se pueda llegar a ella, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante. Leyendo el currículum de la doctora, vi como que, el proceso de creación de este Instituto de Resiliencia, partiendo de la Sociedad Española de Estrés Postraumático, visteis que en ocasiones el acontecimiento traumático, en lugar de tener efectos destructivos, fortalece a las personas, haciéndolas más resilientes, ¿no? Y entonces es el momento en el que os planteáis otro enfoque desde el desarrollo personal. Así nació el Instituto Español de Resiliencia, y considera que cada uno es protagonista de su vida y que puede elegir la opción para vivir, convertir la caída en impulso o convertirse en víctima del fracaso. Brutal. ¿No? Creo que te voy a aplaudir, María José. No, pero a mí me parece... No, a ver, que realmente, o sea, es ella. A mí me parece... que ya sabes muchísimo, me encanta. Sí, he aprendido, porque he aprendido con tu libro. Os recomiendo que lo compréis, porque todo eso lo he aprendido. Y es verdad que lo que a mí me ha gustado muchísimo es que es inspirador, que es positivo y que te dice que puedes llegar. Da igual la vida que tengas, da igual los orígenes de los que vengas, puedes llegar a ser una persona resiliente. ¿No es así? Así es. Pues cuéntanos, a mí me gustaría que... patrimonio de todos. De todos, ¿verdad? Todos. O sea, ¿verdad? Lo que pasa es que unos pues lo tienen más entrenado y otros lo tienen que conseguir, pero sí, todos podemos llegar a ser resilientes. Vale. A mí me gustaría que nos contaras cómo se gestó el libro. ¿Por qué? Pues ¿Por sí, qué bueno, decidiste escribirlo? Primero de todo quiero agradecer, pues veo muchas caras conocidas. La verdad es que me da mucha alegría pues que estéis aquí compartiendo conmigo este momento que para mí es emocionante. O sea, no solamente por el libro, sino también me gusta mucho pues haber venido al Club Zayas. Le estaba contando antes a María José, que es la directora del club ¿no? Y gracias también por estar aquí, María José. Me encanta. Pero le estaba diciendo que yo en los inicios del Club Zayas pues participé, yo estaba estudiando la carrera de medicina, pero me gustó mucho toda esta iniciativa, porque empezó siendo mucho biblioteca, actividades culturales. Empezó siendo una biblioteca ambulante. Sí, así, pero, y además yo me acuerdo que a mí, Araceli Tintoré nos pedía colaboración y buscábamos donaciones, libros y tal para enriquecer la biblioteca. Yo tenía un carnet que con un numerito así al final ponía 64, o sea que yo era la número 64, muy al principio, era el año 71, o sea, yo creo más o menos. Pues por el año de carrera que estaba haciendo, yo creo que sí, que fue muy a los inicios. El inicio total, si hacemos 50 años ahora, con lo cual, sea que, tal cual salen las cuentas perfectas. Claro, 50, o sea, pues sí, 71, 72, ese curso más o menos fue cuando yo me involucré. Bueno, pues aquí tenemos a una de las primeras socias de Zayas con nosotros, ¿no? Para que veáis, qué bien, qué bien. Pues nada, estoy muy, muy contenta y la verdad es que el protagonismo de hoy es el libro, este libro. O sea que este libro es el protagonista y sí que quiero contar por qué. Sí. Me lo has preguntado, pero me hace ilusión contarlo. Porque la verdad es que, yo nunca pensé escribir un libro, ni dedicarme a esto. Yo soy médico, psiquiatra y me gusta muchísimo mi trabajo. O sea, me parece que ser psiquiatra es la mejor profesión porque realmente el psiquiatra, tal como yo lo concibo, es hacer feliz a las personas. Las personas tienen un problema, pues de lo que sea, de estrés, de depresión, del problema que cada uno tenga, que todos tenemos problemas, ¿no? Entonces se trata de ayudarles a que vuelvan a encontrar pues la felicidad. ¿Por qué? Pues porque la palabra psiquiatría, significa psique, es mente, y tría, orden. Se trata de poner orden en la mente pues para encontrar que la vida puede tener dificultades, pero es muy bonita.
y tenemos que aprender a ser felices, verdaderamente así. Entonces, bueno, pues la verdad es que tuve mucha suerte, porque nunca lo pensé, escribir un libro, pero me ha dado muchas alegrías, y después he escrito otros. Este quizá es como pasan las familias, ¿no? El primer hijo es como, no sé, se tiene mucha expectativa. Y la verdad es que ha salido muy listillo el libro este, porque poco a poco se ha ido abriendo camino él solo. Yo prácticamente le he hecho poco caso. Y fijaros, bueno, yo hablo de tú porque estamos en familia, ¿eh? O sea, no por falta de respeto, sino porque estamos, pues eso, contando cosas de familia. Entonces, bueno, pues lo primero es que me vino a ver la editorial, mi editor, que a lo mejor, si lo estáis retransmitiendo, Carlos Martínez, que por cierto hoy es su santo, o sea que felicidades, Carlos, si estás en esto siguiéndolo, pues felicidades. Pero bueno, pues me vino a ver y yo estaba en el despacho de Pintor Rosales, que hemos estado allí muchos años, muy a gusto. Aquí tengo algunos vecinos también, amigos de allí, amigas. Y bueno, y el caso es que me dijo que quería que escribiera sobre resiliencia y que además escribiera, porque ahora todo el tema de testimonios está muy, o sea, ya se conoce mucho, pero era bastante original hace 7 años, pues que bueno, que como la resiliencia, como tú bien has dicho, es neurociencia y es difícil, pues había que comunicarla con ejemplos, con personas, me dijo, o personas que has tratado, o personas que conoces, o entrevístale. Me dio esa idea y yo, pues entre que a él es difícil decirle que no a cualquier cosa que proponga, y la editorial es muy buena, porque Random House, pero el sello de Conecta, de libros de empresa. O sea, me gustó mucho y me entusiasmé, y me lancé a escribirlo. Cuando ya lo tenía escrito, de pronto no quería que la gente lo leyera, ¿sabes qué cosa? Porque me daba como pudor. Yo no sabía si lo que había salido era bueno, no era bueno, y, o sea, andaba un poco así, hasta que al poco tiempo, un día me llama otra vez también Carlos, y me dice, Rafi, tu libro ha quedado finalista. Y digo, ¿pero finalista de qué? Ni idea. Y dice, pues es que hay un proyecto que seleccionan 300 libros, y bueno, hay un jurado de 25 personas que lo van leyendo y pues eligen los 10 mejores, y de eso luego ya dan el premio. Y ha quedado finalista, y yo ya me dio confianza, porque dije, hombre, sí, 25 personas, un jurado que era lo han leído y les parece, y entonces ya como que de pronto ya me dio confianza. Y entonces me dijo, va a ser tal día en la entrega de premios, pues vente y bueno, pues tendrás que estar. Y yo, ay, sí, fenomenal. Llega el día, y lo que me pasa muchas veces, que por aquí está Isabel y me ha visto trabajar muchas veces en la consulta, que pues a veces me engancho con un paciente y tal, y ese día me retrasé un poquito. Y cuando de pronto veo y digo, tengo que ir corriendo. Me voy y llegué al sitio un poquito tarde. Había empezado el tema de los premios, y de pronto entro en el salón, todo el salón de actos, unas pantallas, y de pronto entro y veo que el libro mío está en la pantalla, y de pronto oigo que el que estaba como dirigiendo dice, está entrando en la sala la doctora Santos, la autora del libro Levantarse y luchar. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? O sea, porque yo la verdad, mi idea era haberme puesto en la última fila y aplaudir al que ganara. El caso es que me encontré allí, no sabía qué hacer, me hizo la seña de que subiera y subí, y entonces pues ganó uno de las 3, son 3 del mejor libro de empresa en una de las 3 categorías, ¿no? Entonces, pues una alegría. Oye, pero si tienes que ponerlo aquí en el currículum. No sé si estará puesto por algún lado. No está puesto aquí. Pero sí que realmente ganó el premio Mejor Libro de Empresa en una de las categorías. Bueno, pues yo sigo trabajando con mis pacientes y tal, y me llaman de México y me dicen que quieren editarlo en México. Pues una alegría también. Ya eso también me ha llevado a hacer
bastantes viajes para presentarlo en muchos sitios de México, en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara me llamaron. Bueno, pues México, luego vino por aquí está Angélica, ¿qué países eran? México, Perú, Colombia y Argentina. Argentina fue el segundo país. Argentina hicieron una tirada de 10.000 que, ¡buah!, rapidísimo, o sea que, pues muchas alegrías. Y entonces empecé a recibir, pues, no sé, como correos, mensajes de gente, pero de lo más variado y de todos los países que el libro me ha ayudado a superar, porque lo bueno que tiene el libro, que me he apuntado aquí para que no se me olviden, pues, mirad, entrevisto bueno, las entrevistas que hice, pues, por ejemplo, un chico que se va a conectar ahora con nosotros. Ahora es un psiquiatra que trabaja con nosotros la resiliencia en México. Pero en ese momento había terminado medicina y él estaba haciendo la especialidad de cirugía. Y bueno, pues su ilusión y su sueño era ser cirujano. De pronto tiene un accidente, no voy a adelantarlo porque lo voy a contar luego cuando proyecte. El caso es que hoy día es un psiquiatra muy conocido, muy buen profesional y trabaja pues todos los temas de resiliencia pues con nosotros en congresos, en todo, ¿no? He entrevistado también pues eso, por ejemplo, un deportista que forma parte también del Instituto Español de Resiliencia ahora, pero lo conocí a través también del libro. Entonces lo entrevisté, se llama Isma Santos. Él ha sido durante muchos años uno de los mejores jugadores del Real Madrid de baloncesto y pues defensa impresionante y la verdad es que muy reconocido en toda Europa y tal. Entonces nos enseña también en la entrevista cómo lograr una personalidad resiliente, cómo cuando una puerta se te cierra, pues otra se abre, no sé, lo mismo que pasó con el doctor Villela, que al quedarse tetrapléjico dice, no puedo ya ser cirujano, pero aunque he perdido el 90% de mis capacidades, porque claro, solamente le quedó la cabeza sana, ¿no? O sea, todo tetrapléjico, pues dice, lo más importante es que soy médico, mis conocimientos están perfectos. No voy a poder ser cirujano, pero voy a ser psiquiatra, porque mi ilusión es seguir curando. Y ahora pues es felicísimo, ¿no? Pues siendo psiquiatra, o sea que no hay que tener miedo porque esto donde... Luego, bueno, seguí entrevistando a algunas personas pues muy interesantes, o sea, Teresa Silva, Andofín, Tingenar, bueno, no voy a contarlo porque la verdad es que Lorenzo Serviche, el fundador de Bimbo, que nos hemos crecido todos con pan Bimbo, las tostadas tan buenas, ¿no? Bueno, pues un tipazo increíble, ¿no? O sea, y me contó cómo levantar la empresa pues también le costó tanto, porque él empezó con 20 años, muy joven, ¿no? O sea que la verdad es que, bueno, y he tenido, ya os digo, me ha dado muchas alegrías este libro. Y luego llegó la pandemia. La verdad es que, o sea, el libro se ha editado, como trabajamos, pues estaba ya en la 4ª edición. Esta habría sido la 5ª si no es la primera revisada, ¿no? Entonces la editorial me llamó y me planteó que, bueno, pues que a lo mejor tendríamos que revisar el libro. ¿Por qué? Porque en la pandemia, la palabra resiliencia, como bien ha dicho María José, ha pasado de ser la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia y que mucha gente no sabía lo que era y muy buscada en Google, a ser la realidad más necesaria, porque los gobiernos, los planes, están haciendo planes de salir de este bache de la pandemia, tanto a nivel físico, ¿no? A nivel de salud, como de salud mental y como empresarial, como la resiliencia como un elemento de desarrollo, porque la trabajamos en muchos ámbitos, ¿no? O sea, que el ser humano, si es resiliente, pues es tanto en el tema, a lo mejor, pues de que una empresa se viene abajo, como si en mi familia hay un problema o como si yo tengo un diagnóstico de una enfermedad grave, o sea que en cualquier ámbito.
Y entonces dijeron, pues, ¿por qué no hacemos un último capítulo que hable del COVID? Que hable, pues, entrevistando también, porque se aprende más de las personas, de los modelos, el cerebro aprende por modelado, aprende mucho más de lo que vemos que de lo que nos hacen estudiar o leer, sino que uno ve una persona que ha sido capaz de levantarse y luchar, porque la resiliencia no es la persona que no cae, sino la que siempre se levanta y la que siempre piensa, voy a poder, ¿no? Bueno, pues si esta persona y esta otra, que son gente normal y corriente, ha podido, pues yo también puedo. Y entonces, pues, he entrevistado, en este caso, pues ahora lo voy a contar, pero he entrevistado pues al médico, al doctor Zapatero, el médico que hizo posible el hospital de IFEMA. O sea, fue capaz de transformar una feria, o sea, unos pabellones de feria, en un hospital que ha dado muchísimos beneficios a la salud en el COVID, porque fijaros, han pasado más de 4.000 pacientes y la tasa de mortalidad ha sido 0,5%, o sea, un 99,5% entraban y se recuperaban, o sea que no se ha logrado tanto éxito en ningún sitio. Yo lo pongo como de ejemplo de resiliencia en la salud, porque realmente, y luego además en sí fue un milagro, porque se construyó en muy poquito tiempo. Fundamentalmente fueron las fuerzas de seguridad del Estado con voluntarios. Él cuenta cómo pues muchísimos fontaneros, electricistas, mucha gente fue a trabajar y no presentó nadie factura, o sea, no cobraron, fue todo solidario, o sea, muy interesante lo que... Bueno, pues Antonio Zapatero, luego he entrevistado también a una enfermera que pasó por en un hospital grande, de los que veía cómo fallecían y decía, he tocado lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? O sea, ha pasado por... Ella también estuvo presente en el 11M y bueno, es una mujer valiosísima. Luego también entrevisté a un paciente muy grave que sobrevivió, a ver qué se siente cuando estás por 3 veces desahuciado, ¿no? O sea, como ya sin esperanza. Y la verdad es que muy interesante también, aquí en el libro lo cuento. Y quise entrevistar, pues como hemos sufrido pues muchas pérdidas de personas que no hemos podido despedir, vamos, todos tenemos amigos, familia, no sé, muy cercana. Quise entrevistar pues a una persona que fuera también como un paradigma para todas esas personas que han perdido a tantos familiares y amigos, pues cómo se puede superar eso. Y entrevisté a José Luis Olaizola, que lo conocemos todos porque tiene más de 80 libros, novelas escritas hoy, y que él siempre comentaba de broma, ¿no?, que Marisa, su mujer con la que estuvo 70 años casado, casi 70, iba a celebrar cuando falleció, pues decía que era su asesor literario, ¿no? O sea, como siempre ha participado en todo y tal, y pues cómo se enfoca una pérdida de estas también. O sea, podemos aprender de cada uno muchas cosas. Y yo antes de darle, que no sé qué hora es, porque me he olvidado el reloj. 7:30, pero... 7:30, pues sí. en un momentito voy Sí. a contar un poco la resiliencia y nos conectamos, pues porque quiero que esté presente un testimonio de los que he entrevistado en el libro, ya que iba a traer otros, pero me he centrado en José Villena. Bueno, pues esto es lo que quería contar. O sea, la vida no es perfecta, o sea, tiene una faceta que siempre nos desafía y se llama adversidad. O sea, la adversidad nos va a visitar por lo menos 2, 3, 4 veces en la vida. O sea, más que huir de que ojalá no me pase esto, ojalá no me pase, vivir con miedos, más vale prepararnos y decir, pues pase lo que nos pase, tenemos que aprender a ser felices a pesar de... Esto lo decía Víctor Frank, decía que lo que daña al hombre no es el sufrimiento, sino no encontrar sentido al sufrimiento. Esto es importante. Bueno, pues nos visita con distintas caras y esta de la pandemia, el COVID, ha sido una, ¿no? Fijaros, 2020
el mundo fue invadido por el COVID, ¿no? Pero no solamente es esto, sino que se ha llevado por delante 5 millones de vidas. Y además no es solamente que hayan fallecido, sino que todos hemos vivido la pandemia, la hemos vivido como en directo. O sea, íbamos siguiéndolo en los medios de comunicación, todo lo que iba pasando y aquí y en el otro lado. Entonces, toda esa impregnación ha hecho mucho daño a la salud mental, ¿no? Solamente en España 90.000 personas han fallecido. Y ahora, fijaros, esta imagen dice mucho, ¿no? O sea, queremos ser felices, pero tenemos como esa pelota de goma, ¿no? Se encuentra como aprisionada con ese deseo, ¿no? de recuperar nuestra vida, pero va a ser o está siendo difícil porque va a haber muchas secuelas, tanto a nivel de salud mental, ya lo estamos viendo en los sanitarios, como económicas, porque, fijaros, la deuda pública aumenta un 50% y los ingresos se reducen un 75%, o sea que es fuerte lo que está viniendo. Y nos preocupa mucho la fatiga pandémica, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que un 60% de la población está afectado, 60%. Y en los médicos está empezando ahora a verse en los hospitales. Nosotros hemos creado un programa, os invito a todos si queréis el día 10, el jueves que viene, jueves me parece, a las 12 de la mañana en el Colegio de Médicos vamos a presentarlo, porque empezamos este jueves, el día 10, y terminaremos el 15 de diciembre de 2022. ¿Por qué? Pues porque tenemos que darle apoyo a todos los sanitarios, a todos los que han sufrido en la primera línea de pandemia. Y esto se lo dedicaba a una amiga nuestra, hay aquí alguna amiga, que siempre me dice, ahora hoy iba a venir, no ha podido venir porque se ha encontrado un poco mal, está luchando contra un cáncer. Y yo una vez le contesto, le digo, ¿qué diferencia hay entre un gorrión y un águila? El gorrión en la tormenta se refugia, se esconde en una grieta, se esconde. En cambio, el águila, ¿qué hace en la tormenta? O sea, se levanta por encima de las nubes, de los rayos, de los truenos, y mira de hito en hito al sol, porque el sol está siempre ahí, y se crece. Y ella siempre dice, yo soy águila. O sea que, si me está oyendo, Lourdes, eres águila. O sea que vamos adelante con todo. Y bueno, aquí, pues como os decía, ya estoy terminando para que se conecte el doctor Villena. Este es el doctor Zapatero que os he contado, el milagro de IFEMA. Esta es Almudena Santano, la enfermera jefe que ha visto, bueno, pues de todo y la entrevisto y es muy bonito lo que cuenta. Javier Aranguren es este paciente tan grave que por 3 veces ha estado más allá que aquí y ha vuelto y el otro día hablé con él y está bastante recuperado y enhorabuena. Y luego pues aquí tenemos a nuestro gran José Luis Olaizola, que nos cuenta muy bonito cómo bueno, pues ha compartido 70 años de matrimonio y él ya ve pues que Marisa le está esperando, o sea que le gusta mucho la vida, pero ya no teme la muerte porque está su gran amor, ¿no? O sea que es muy bonito lo que cuenta en la entrevista. Y bueno, para terminar, pues la resiliencia es esa capacidad de afrontar la adversidad y sin miedo, ¿no? y superarla y salir fortalecido, porque es neurociencia. El cerebro desarrolla programas de poder afrontar y adaptarnos a cualquier cosa que nos pase en la vida. No tenemos que tener miedo, porque tal como sea la prueba, mayor es la fortaleza que tenemos. Por eso decía que es una fortaleza, pero no es resistencia. Es como una resistencia flexible que hace que nos adaptemos. O sea, no es nada rígido. No es decir, fijaros, cuando una persona es rígida, puede parecer fuerte y puede romperse, como pasa con un vaso de cristal, ¿no? O sea, le das un golpe y se puede romper. En cambio, si el material es flexible, no se rompe. Esa es la diferencia entre resistencia, o por ejemplo, hay veces que me preguntan, ¿la resiliencia es resignación? Y digo, no. O sea, la resignación es
como si dijéramos, me aguanto. La resiliencia es, me levanto, lucho, crezco y sé que voy a seguir siendo feliz, ¿no? Como os va a contar ahora el doctor Villela, que cuente lo que quiera, pero yo veo que... Y luego pues eso, que se superan enfermedades, se superan problemas, y el tema está en que cuando uno piensa no voy a poder, realmente no hago nada y no puedo. Y cuando piensas, ¿cómo puedo?, empiezas a maquinar, porque el cerebro tiene muchísimo potencial, mucho más de lo que pensáis, y empiezas a pensar y se crece ante cualquier obstáculo, como pasa con el libro, se abre camino el solo. Bueno, pues se puede medir, tenemos una aplicación que es gratuita, la podéis encontrar en la página web del Instituto Español de Resiliencia para medir la resiliencia, se llama App, ahí la veis, y se puede desarrollar siempre más, pues como un músculo, siempre podemos ser más resilientes. Fijaros, para mí la UME, la Unidad Militar de Emergencias, pues son de los más valientes. Yo siempre cuando les doy formación en resiliencia digo, pero ¿qué os voy a enseñar? Que sabéis todo y que sois para mí un modelo, ¿no? Y siempre me dicen, doctora, nos hace falta conocer que nuestro cerebro tiene estos recursos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo muchas veces y hay que superarlo sabiendo que podemos. O sea que siempre podemos ser más resilientes. Y 3 claves, y ya con esto acabo, y quiero que, si lo estás oyendo, José Villela, nos des la 4ª clave, pero son las 3 A's de la resiliencia. O sea, la primera es aceptación, la segunda, bueno, aceptar lo que no podemos cambiar. Si lo pudiéramos cambiar, lo cambiaríamos, pero aceptar aquellas cosas que, aunque son duras, no podemos cambiarlas. ¿Para qué? Para poder subir el segundo escalón, porque la persona que no acepta se queda dando vueltas. ¿Por qué a mí? ¡Qué mala suerte! Y se neurotiza. O sea, hay que aceptar aquello que nos cambia de la vida o que nos supone pues una limitación, un problema. Hoy día se dice que la inteligencia es la capacidad de aceptar los cambios rápidamente. Ya no se mide por el coeficiente intelectual, sino la capacidad de adaptación a los cambios, la inteligencia. Bueno, pues cuando se acepta podemos dar el siguiente paso, que es la adaptación a que eso no lo puede contar el doctor Villela, y necesitamos siempre el apoyo. Y un factor multiplicador es la actitud. La actitud que si tenemos una actitud pesimista y negativa, nos vamos a quedar en un rincón diciendo no puedo, qué mala suerte. Y en cambio si tenemos una actitud de decir cómo puedo con esto y voy a poder, pues eso, como os decía, me crezco, ¿no? O sea, la resiliencia se aprende. Y como vamos a conectar con el doctor Villela, él dice, la vida te cambia en un minuto. Imaginaros ese coche, ahí iba el doctor Villela saliendo de una guardia del hospital. Él estaba haciendo cirugía y de pronto estaba parado en un semáforo y le cayó un camión de la basura encima. Fijaros, se quedó sepultado con un olor fétido horrible, todo oscuro, negro y todo, o sea, un camión encima. Entonces él pensó, pues me he muerto, o sea, porque decía, ¿esto qué es, no? Y dice que empezaron a desescombrar y tal, y de pronto se encontró un policía que gritó, ¡está vivo! Porque lo vio ahí, y dice la mejor noticia que me han dado en la vida. O sea, no pensó en el accidente, que mala suerte, sino, está vivo, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó pues, su itinerario, ¿no? Que nos va a contar. Primero, lo primero que se piensa es, porque a mí la aceptación, cuando uno acepta ya cambia la cara. Esta fotografía es en la cama de un hospital, después de pasar un montón de meses pues con muchas heridas abiertas, infecciones y a punto de morir. Ahí lo vemos ya adaptado en su silla de ruedas, tetrapléjico, quiere decir que, bueno, pues que la sección medular es a nivel de cervicales, muy alta, solamente podía mover la cabeza. Y ahí le vemos la actitud que tiene y el apoyo, o sea, que él nos lo cuente. Y dice, con esto termino, no me sentí cómodo como víctima y tienes 2 opciones, dejar que la desgracia te destruya o que te fortalezca. Y él eligió esta segunda.
ahí vemos como dando una conferencia en un mar de personas, y su testimonio siempre hace que muchas personas aprendan que detrás de cualquier problema siempre hay una solución y se puede seguir siendo feliz. O sea que me encantaría que conectemos con Villela. Os cuento porque me acuerdo una vez, os voy a contar una anécdota solamente. Una vez invité al doctor Villela a venir a un congreso aquí a Madrid de psiquiatras, y entonces me acuerdo que estábamos todos, y hubo uno que le dijo: doctor Villela, porque él contó pues que era pues eso, que lo que había sufrido, pero que era una persona que pues, se había adaptado, que había superado, y le dijo este psiquiatra: doctor Villela, ¿y no ha pensado la mala suerte que tuvo? Porque imagínese, si hubiera salido un poquito antes, ya no le habría pillado el camión de la basura, o si se hubiera entretenido con un compañero en el hospital, pues se hubiera retrasado unos minutos. ¿Y no ha pensado en la mala suerte? Y me impresionó mucho porque en ese momento, que hace unos años, pues se quedó así como mirándole y le dijo: he tenido mucho tiempo de pensar esto. Y el camión de la basura iba a caer encima del coche que estuviera parado en el semáforo. O sea que, puesto a caer en algún coche, yo prefiero que me haya caído a mí, porque yo he sido capaz de superar esto y de ser feliz, y a lo mejor otra persona no. Entonces me pareció... Pepe, aquí tenemos al doctor Villela. Estaba contando la anécdota que, bueno, pues de aquel congreso en el que estuvimos juntos. O sea que les he contado porque tenía que contar algo y se me ha ocurrido esto. Muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros. Y quiero, pues eso, agradecerte que estés aquí. Sé que estáis bueno, que estás trabajando mucho en el hospital, que como psiquiatra habrás tenido que, como estamos haciendo nosotros aquí en España, como psiquiatra habrás tenido que atender pues a muchísimos pacientes por toda la pandemia de COVID. Yo quería hacerte una primera pregunta. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes, como yo he contado de los 3 pasos de aceptar las 3 A's de la resiliencia, y alguna vez me has dicho que hay una cuarta A. Yo quiero que tú nos cuentes pues esa cuarta A que yo me gustaría incorporar, ¿no? Pero quiero que nos la cuentes tú. Claro que sí. Primero que nada, Rafi, qué gusto saludarte y muchas gracias por esta vez. Esta cuarta A o quinta A, dependiendo si tomamos en cuenta la actitud, pues me parece como un ingrediente que vale mucho la pena incorporar también en cualquier lucha frente a la adversidad, que es la A del amor, de literalmente colocar el corazón en el proyecto de vida que tengamos enfrente, en las personas que nos rodean, en nuestra red, y pues creo que es un ingrediente también fundamental para pues finalmente conseguir ser resilientes frente a la adversidad, ¿no? Muy bien. Ya luego si la incorporas, pues no sé, creo que estaría increíble como tomar en cuenta eso, que donde ponemos nuestro corazón es también en donde la voluntad pues tiene esa capacidad de fluir sin tanto trabajo, ¿no? Cuéntanos cómo tú pudiste, primera y segunda, la aceptación y la adaptación, las 2 primeras A's de la resiliencia, ¿cómo lo conseguiste? Bueno, creo que es muy importante decir que las adversidades llegan obviamente a la vida de todos, y no es que estés preparado en ningún momento para recibir un cambio de vida o un cambio del destino tan drástico, ¿no? Sin embargo, el proceso de aceptación pues pasa por transitar todas estas emociones que surgen de manera natural. A veces se piensa que ser resiliente es desde el principio de una manera estoica, casi no sentir las cosas, y al contrario, son lágrimas que se tienen que derramar, son llantos que hay que tener y enojos que hay que procesar, y eso es lo que poco a poco te va poniendo en una base
emocional para aceptar de una manera realista las cosas que van pasando, los golpes de la vida. El proceso de adaptación, como bien dices, pues conlleva el ir flexibilizando nuestra mente. Y yo te puedo platicar, así como a manera anecdótica, que yo me considero una persona que batalla para flexibilizar ciertos esquemas, ¿no? En algunas cosas tiendo a ser un poco, como dicen en España, cabezota, ¿no? Y que soy terco y obstinado. Sin embargo, en el proceso justo de aprender a adaptarme a esto, tuve que decir, híjole, el decir que el plan ha tenido que cambiar, que el terreno de juego es diferente, pero que la portería, la meta, sigue en el mismo lugar, requiere que yo me flexibilice. Y si me preguntaras qué es lo que me ayudó a flexibilizar mi mente, sobre todo el sentido, el ver un sentido en trascender este accidente, en trascender la adversidad, e ir poco a poco construyendo pues una vivencia de salir del camión de basura, salir de debajo del camión de basura, que ese es pues el proceso en el que estoy. La resiliencia es un proceso, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es como un cambio simplemente de actitud o una inspiración momentánea. Es un proceso de adaptación, precisamente, una adaptación positiva, ¿no? Y es un proceso dinámico también. Hay veces en donde cuesta más trabajo, veces en donde le ves más sentido y más claridad a las cosas, pero un ingrediente clave es ese como contexto adverso. La pregunta es, ¿qué hacemos con la adversidad? ¿Estamos desarrollando algo con ello o nos estamos quedando debajo del camión de basura, ¿no? Estoy viendo, Pepe, que como últimamente no te he visto en los últimos meses, hace yo creo que un año, te mueves mucho. O sea, yo creo que has ganado mucho también no sé si es con con toda la rehabilitación o todo, porque tú quedaste, tetrapléjico total, pero yo veo ahora cómo mueves los brazos. Eso puede ser porque te estás entrenando para Tokio, vamos, lo que has estado haciendo. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos eso. Bueno, sí, yo he ganado mucha movilidad a raíz de programa de rehabilitación intensivo, también de entrar al deporte adaptado. Actualmente estoy en la selección mexicana de atletismo. Ahorita empecé en natación paralímpica, ahorita estoy en atletismo probando también ahí qué tal las capacidades para este nuevo deporte. Y pues sí, o sea, clínicamente el concepto de tetraplegia se refiere a que no afecta las 4 extremidades, aunque en mi caso la afectación en los brazos es parcial, ¿no? No estoy completamente tetrapléjico, sino parcialmente tetrapléjico, ¿no? Pero es que sí, a veces hay confusión de pensar que tetraplegia es no mover nada, los brazos tampoco. Y no, eso se refiere a que están afectadas las 4 extremidades. Y con lo que muevo los brazos, pues trato de hacer este deporte nuevo que se llama lanzamiento de clava. Ya te platicaré luego de qué va. Muy bien, muy bien. Y también te quería preguntar, como el COVID ha sido para todo el mundo un golpe muy fuerte, porque incluso también los sanitarios teníamos miedo de contagiarnos, porque es un virus letal y es verdad que desgraciadamente han fallecido también muchas personas, pues médicos, sanitarios, taxistas, bueno, de todo, ¿no? Gente en contacto. En la lucha desesperada por salvar a los pacientes han ido cayendo también muchos. ¿A ti te ha ayudado el ser una persona resiliente que ha superado ya una adversidad muy dura? ¿Te ha ayudado en este proceso de afrontamiento al COVID o has tenido miedo? Pues mira, Rafa, yo creo que todas las experiencias nos van ayudando para las adversidades que puedan venir. Sí es verdad que el haber enfrentado todo esto del camión de basura y la discapacidad hace que al menos ya te enfrentes a las nuevas adversidades con más confianza en tu capacidad de sortear las adversidades y los obstáculos. Pero claro que ha habido miedo. Yo creo que eso es algo muy humano que nos conecta a todos y decir, híjole, hay cosas que escapan de nuestro control, hay camiones de basura volando por ahí todavía y en cualquier momento pueden pegar. Esto creo que nos aterriza
en una realidad de nuestra vulnerabilidad. Y creo que una persona resiliente de a de veras, no resiliente de vanagloria o de vanidad, ¿no? Sino una persona resiliente, honesta, es consciente de su vulnerabilidad y no la niega. Al contrario, sino es más bien decir, entiendo que estamos todos en este proceso como humanidad de aprender a vivir con esta nueva situación, de lidiar con el dolor de las secuelas del COVID y de la gente pues que ha fallecido desgraciadamente. En México la cifra de muertos oficial reconocida está cerca ya de los 300,000, aunque se estima que es mucho más. Ha sido un país con una mortalidad altísima y pues sí, prácticamente en todas las familias hemos tenido al menos algún ser querido que ha fallecido por esto. Entonces nos ha conectado con la vulnerabilidad, lo que veo yo en mi consulta privada con mis pacientes. Es mucho dolor, como un dolor colectivo que yo no había visto en mi vida, pero supongo que se parece a los dolores colectivos de grandes hechos históricos que han marcado como la humanidad, ¿no? Como las guerras o pandemias anteriores u otras situaciones de trauma colectivo, ¿no? Entonces ahora nos toca dar recursos y ayudar a las personas a ir pues poco a poco haciendo del COVID algo que les ayude a profundizar y a darle aún más significado a su día a día, a su lucha, ¿no? Y a su sufrimiento por esta situación. México es un país bastante resiliente, nos hemos levantado de muchas a lo largo de los años, así que pues yo tengo esa confianza también en que no nos dejaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos, tanto sanitarios, los que están en las oficinas. Por las características del país, mucha gente no puede quedarse en casa porque requieren salir de casa para ganar algo y para poder llevar comida a sus familias. Entonces eso ha complicado las cosas, pero pues ahí vamos. Ahorita, si se puede decir, estamos en un mejor momento dentro de lo difícil, ¿no? ¿Quieres preguntarle algo? O alguien del público que O alguien del público, si queréis preguntarle. No quedó claro, el cuarto escalón. Dicen que como no se oía bien al principio... El cuarto escalón no sé cuál es. El cuarto escalón, el que no sé si te refieres a la actitud o al amor, al apoyo. Yo creo Yo me acuerdo que una vez tu hermana, Pepe, dijo, este camión no te ha caído a ti encima, nos ha caído a todos. A toda la familia nos ha caído este camión y entre todos vamos a salir adelante. ¿Eso cómo fue? Pues mira, realmente, Rafi, en ningún momento me sentí solo con este problema. Y creo que eso desde el principio permitió que se distribuyeran las cargas de pues, lo que esto implicaba. A veces pensamos que tenemos que ir solos en la vida y enfrentarnos a los problemas que se nos van presentando, y mi familia me ofrecía aún cargar junto conmigo lo que esto implicaba. Fue lo que permitió que pues, no todo recayera sobre mí, sino que al final juntos como familia nos diéramos cuenta de ese sentido del amor, ese sentido del apoyo, ese sentido de la familia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Marta. Háblalo y se lo cuento. Acerquen el micrófono para que puedan oír. Es que si no, no oyen los que están instalados. Sí. Te van a hacer una pregunta del público. Sí, perdona. No, yo lo que menos claro me queda es el escalón de la adaptación. O sea, aceptación lo puedo entender mejor, pero adaptación, ¿exactamente qué es? Con algún ejemplo también. Sí, voy a contar que se me oye mejor y luego tú, doctor Villela, cuentas tu caso. O sea, cuando una persona acepta algo que es muy duro, muy doloroso, si piensa en lo que ha perdido, si pensamos en que, pues eso, yo era feliz siendo cirujano, o buscando, o con este negocio, o con que ha fallecido por COVID tal persona. O sea, si pensamos en lo que hemos perdido, nos quedamos como atrapados en qué mala suerte, por qué a mí me pasa esto y tal. La adaptación lo que quiere decir es que
aunque haya tenido una pérdida, siempre hay una puerta que se abre, o sea, se cierra una puerta pero se abre otra. Y tenemos posibilidad de buscar una alternativa para seguir siendo felices. O sea, la adaptación es, ahora yo quiero que cuentes, en tu caso concreto, ese paso de la adaptación, porque no ha quedado muy claro quizá en la teoría. Claro, hay como dos grandes ejemplos que puedo dar a ese respecto, ¿no? Uno, me gusta utilizar la analogía de los coches de carreras, ¿no? Que se requiere que, dependiendo de las condiciones del clima, lleven unas llantas u otras llantas, ¿no? Y entonces, si de repente empieza a llover en medio de la carrera, tienen que cambiar de llantas y la carrera sigue. Y es simplemente, como decir, para poder fluir en este entorno cambiante que presenta esta nueva adversidad, por así llamarlo, ¿no? Es necesario que haya un cambio en el coche. El entorno no va a cambiar por más que queramos, por más que lloremos y le digamos a las nubes que se vayan, o clavemos cuchillos en la tierra, como aquí en México, no es si les una creencia que si está nublado y tienes una comida, claves unos cuchillos en el jardín para la lluvia, pues no va a cambiar. Ese es un ejemplo. Y para mí el otro ejemplo enorme que podría citar es el deporte adaptado, el deporte paralímpico. Para mí eso es un bastión de lo que es la adaptación. Justo decir, son personas que tienen una limitación física y sin embargo en su limitación descubren un potencial de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Cuando ves a un tetrapléjico jugar rugby, dices, todo es posible. Cuando ves a alguien que no tiene extremidades nadar, dices, híjole, creo que es precisamente eso lo que ayuda a salir adelante. El que digas, hay que trabajar con lo que hay y descubrirás que es mucho lo que hay, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho un documental que está en Netflix que se llama The Rising Phoenix, como el fénix que se eleva, ¿no? Que es un símbolo de resiliencia, el fénix, ¿no? Y habla del movimiento paralímpico, que nos permite entender cómo justamente todo este grupo de personas que durante siglos se consideraban pues personas que ya nada más estaban ahora sí que sobreviviendo el día a día, podían tener un protagonismo en la vida social, pública, deportiva, familiar importante, ¿no? Y entonces eso creo que resume lo que yo considero adaptación. Otro ejemplo concreto es, no puedo caminar, pero sí me puedo movilizar. Me puedo movilizar porque me adapto usando una silla de ruedas, por ejemplo. Y en su caso concreto, pues en el caso del doctor Villela, pues eso, su ilusión primera y su sueño era ser cirujano. Entonces dice, imagínate si ya no puedo operar, ya no puedo trabajar en lo que me gusta, se podía haber quedado diciendo, pues aquí me quedo, ¿no? Piensa, he perdido el 90% de mis capacidades, pero me queda sana, mis conocimientos, yo soy médico, sé que puedo curar, no voy a poder curar físicamente, pero voy a poder curar mentalmente. A veces las heridas psicológicas duelen más que las heridas físicas, o sea que realmente la capacidad de poder hacer feliz a la gente o poder trabajar en la salud mental, pues le hace que sea feliz en su vida. O sea, ha cambiado una profesión por otra. Donde se cierra una puerta, pues otra se abre. O sea, hay que buscar siempre tener como un plan alternativo a algo que la vida, por lo que sea, nos arrebata. O sea, no se acaba la felicidad por tener una adversidad, un duelo, un problema. Otra pregunta. Ahí que gustaría citar a una persona. A ver. Buenas noches. Quería preguntar, bueno, no sé si es una pregunta, un comentario o un pensamiento al aire, ¿no? Indudablemente el ejemplo que nos das, perdona que te dute, pues es increíble y es muy
ilustrador de lo que es ser resiliente, y ayuda mucho, por supuesto. Pero en cambio, me voy a coger a un comentario que has hecho un poquito durante tu exposición, cuando has dicho que no es el resiliente desde una posición como altiva, decir yo puedo, sino el sabernos vulnerables, ¿no? O siempre con esa posibilidad de decir algo nos falla y perdemos el control. Entonces, yo quería preguntar sobre ese entrenamiento de nuestra vulnerabilidad, o sea, la del día a día, la de algo que nos hunde, algo que nos enfada o algo que nos... O sea, lo que nos puede tocar en el día a día, Dios quiera que no nos toque algo fuerte, aunque ya nos han dicho al principio que habrá 2 o 3 veces en la vida que nos puede tocar, pero hay mucho del día a día en el que supongo que hay que desarrollar esa capacidad de resiliencia, de decir, salgo fortalecido, no pisando al de enfrente, no machacándole porque yo soy mejor, sino fuerte en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Has oído bien? Claro. Sí, he oído la mayor parte, ¿no? Y creo que va sobre la vulnerabilidad, ¿no? El entrenamiento en ese sentido de soy vulnerable, y cómo la resiliencia con el concepto de vulnerabilidad o la conciencia de que somos vulnerables. Claro, pienso que se nos ha vendido mucho por lo cultural y más recientemente como el efecto Hollywood y el efecto de la cultura pues postmoderna, que lo importante es lo que tienes, lo que puedes, ¿no? Y esto me da muchísimo el concepto de las personas, ¿no? Porque se vuelve una definición muy operacional de lo que hace que valgas. Vales lo que tienes, vale lo que puedes, vale a dónde vas, vale tu nivel económico, ¿no? Y entonces al final el autoconcepto queda pues impregnado por esta como definición, desde mi punto de vista falsa, que nos han dado de lo que da valor al ser humano, ¿no? A mí una de las partes como más reveladoras en este proceso fue entender que la fortaleza principal que yo podía tener era conocer mis debilidades, ¿no? Que entender mis debilidades, entenderme débil y entender que necesitaba también apoyarme en otros, era un paso crucial para poder dar el siguiente paso, porque si no me iba a quedar estancado en el yo puedo, yo tengo que poder solo, y no aceptar como esa parte de la vulnerabilidad. A mí me ayuda mucho también entenderlo con humor. El humor me parece que es un elemento que puede favorecer mucho el comprendernos vulnerables y decir, pues claro que somos realmente muy frágiles en cuanto a nuestra salud. Estamos a un segundo de que todo cambie, eso no está en duda. Más bien nos hemos contado un cuento pues bastante fantasioso de que podemos con todo, y no tiene que ser así. Yo pienso que eso hasta nos resta paz. Lo que nos da paz es sabernos en nuestra justa dimensión, altamente valiosos, pero altamente vulnerables también, y eso inmediatamente te conecta con tu realidad de ser una persona, y eso pues creo que es el paso fundamental para enfrentar lo que venga. No somos superhéroes, no somos Robocop, tampoco somos personas que no sienten nada. Al contrario, digo, si es que esta etiqueta de resiliente no nos aplica a todos, el punto está en descubrir cómo puedo sacar esa versión más resiliente de mí, y está menos en el músculo físico y está más en la voluntad de querer encontrar en las adversidades de tu día a día el camino para el crecimiento. Yo creo que ahí está la clave, en la voluntad, ¿no? Al principio, cuando empezamos con el COVID, había algunos medios de comunicación que me entrevistaban y que decían, pero doctora, usted sabe que con la resiliencia vamos a salir todos fortalecidos, esto va a ser como... Y yo desde el primer momento decía, no, o sea, en la adversidad salen fortalecidos los que tienen este entrenamiento, pero muchos no lo tienen, o sea que van a ser muy vulnerables. Efectivamente, no es un estado que ya yo tengo tal nivel de resiliencia, lo tengo para siempre. Se puede tener un nivel y en otro momento bajar el nivel y otra vez volver a recuperarlo. O sea, no es como un nivel ya estático para siempre, sino que incluso en algún momento me puedo sentir vulnerable a un sector o a una
cosas y en otras cosas ser fuerte. Pero sin embargo, esa actitud y buscar el apoyo es lo que nos hace siempre salir. Y lo que sí que es importante es que los estudios del cerebro lo que nos dicen es que al ir superando adversidades, el cerebro va creando unas conexiones y unas capacidades de poder afrontar otras adversidades más fuertes con mayor confianza. O sea, tiene mucho que ver también el que va desarrollándose la confianza en que voy a poder. O sea, la persona que no tolera la frustración, que ante cualquier adversidad se viene abajo o se irrita o tal, va a ser mucho más vulnerable que la persona que entrena ese músculo y va viendo que lo va superando y cada superación pues le hace ser más fuerte en la siguiente. O sea que cada reto superado nos ayuda a poder entender el siguiente. O sea, esto es una capacidad. ¿Tú cómo lo ves, doctor Viñela? ¿Cómo ves eso? El que cada vez el entrenamiento nos va haciendo superar más fácilmente las adversidades. ¿O no estás muy de acuerdo? Si me dices doctor Viñela, te voy diciendo más datos y ya vamos a volvernos muy técnicos. Pues ya. Yo creo que por eso, como has dicho, México es fuerte. Yo digo, el grito que decís, México no se raja. ¿Por qué? Porque supera una adversidad detrás de otra y estáis siempre, no sé, como con una lucha muy continua. No sé si es eso, es un proceso dinámico. Pensar en las personas resilientes ya de una manera muy idealizada y como todo ideal es muy falso, ¿no? Realmente las personas resilientes también se caen. La diferencia es que dicen, no me quiero quedar ahí, no me siento a gusto ahí, ¿no? Entonces, la clave desde mi punto de vista es entenderlo como eso, un proceso dinámico y muy esperanzador, porque podemos desarrollar estas habilidades. Antes se pensaba que uno nace con una capacidad determinada de lidiar con la adversidad, ¿no? Y esto ha sido refutado pues, en los últimos 30 años de manera sostenida por los estudios. Es decir, no es verdad, ¿no? Lo que conlleva al final o el paso clave es justamente ese querer salir adelante y ese querer crecer, ¿no? Literal, como dice Rafi en el título del libro, levantarse y luchar, que si te fijas, lleva implícita la voluntad. Si uno no quiere, no se levanta. El chiste es querer levantarse y después, una vez levantado, seguir luchando, sabiendo que puede que venga otra caída, ¿no? Eso creo que es lo que engloba pues esta definición tan compleja y tan diversa de resiliencia, ¿no? Yo creo que, fíjate, viéndote hoy, veo que tu propia actitud de moverte es una actitud resiliente, porque si cualquier persona piensa, me he quedado tetrapléjico, no me voy a mover nunca, o sea, no me voy a poder mover, voy a poder hablar, voy a poder mover la cabeza, y sin embargo el esfuerzo y el entrenamiento que tú haces cada día, y en la piscina, vamos, la fisioterapia, lo que hagas, que todos los días haces mucho ejercicio, yo creo que eso también se ve como ha habido una recuperación también física en tu cuerpo, que si no te lo hubieras propuesto, estarías mucho más estático. Sí, ahí vamos. Ahorita me muevo mucho también, se me baja la presión y estos movimientos como que me ayudan a subirla. Hay pacientes que me dicen de repente, doctor, ¿se siente bien? Se está moviendo, los distraigo un poco, perdón. Pero es que es como me regula un poco la presión arterial porque se me baja justo después de comer algo. Entonces, no, gracias, y sí me siento pues más fuerte. Ha sido un descubrimiento. Pues vamos por todo, ya tocará después platicar sobre deporte, Rafi, y tener chance de seguir en contacto, trabajando en colaboración con ustedes allá en España. Y una última pregunta quería hacerte, porque ya tenemos que terminar. ¿Tú consideras que la felicidad depende de tener buena suerte o mala suerte? ¿O crees tú que una persona que haya tenido pues, un problema fuerte en la vida tiene menos capacidad de ser feliz?
Pues mira, te diría sí y no, y te voy a decir por qué sí. Porque yo me considero una persona con mucha suerte. Y esto desconcierta, pero yo me considero una persona con mucha suerte por muchas otras razones, ¿no? Y no hablo directamente del camión de basura, que con el tiempo he aprendido a verlo como una circunstancia que me ha ayudado a sacar una mejor versión de mí. Pero, ¿cómo es con la familia, con mi esposa, que es pues tú la conoces, un ser humano excepcional? Pues claro que depende de la suerte, pero más bien creo que la pregunta está en cómo valoras si eres una persona que ha tenido suerte en la vida. Eso sí está en tu cabeza. A la hora que haces el balance, tienes que ser muy justo. Y si eres muy justo, estoy casi seguro que necesariamente te darás cuenta que eres una persona con mucha suerte, simplemente por estar, ¿no? Y por todo lo que has recibido, y por tener la capacidad de hacer lo que haces, independientemente de los camiones que haya en el camino, ¿no? De los camiones que hayan caído sin que tú lo pidieras. Así que sí, considero que desde esa óptica el ser suertudo favorece el que seas feliz, pero no felicidad de contentillo ni de estar con una sonrisota todo el tiempo, sino felicidad que se parece más a la paz que a la alegría, ¿no? Esa felicidad de saber que estamos aquí de paso y que estamos bien con eso, que estamos tranquilos, ¿no? De sabernos con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, pero con el control siempre en nuestras manos de ponerle la mejor cara a nuestros días, sean cuantos sean. Muy bien. Muy interesante. Creo que tenemos otra pregunta. Bueno, te quieren aplaudir, ¿eh? ¿Te quieren aplaudir? Pues se ha cortado, perdón. Pero creo que Una última pregunta. Una última pregunta. Está para ambos, creo. ¿La resiliencia se aplica de alguna manera a nivel social, a nivel sociedad, perdón? Porque, según yo, el entorno mexicano, la sociedad mexicana, por la dificultad que trae el país de por sí, de dificultades básicas, de vivencias, de temblores, de ruidos, o sea, inseguridades, ¿eso hace un país más resiliente que otro o como sociedad no aplicaría? Se tiene que individualizar, pregunto. ¿Quieres contestar? Y luego ya apoyo lo que tú digas. Claro. ¿Has oído? No, por supuesto. Yo creo que la resiliencia ocurre a todos los niveles, ¿no? O sea, tanto a nivel personal, a nivel pareja, se puede ser una pareja resiliente, una familia resiliente, y esto hacerse extensivo a una sociedad. No tengo una respuesta fácil a esta pregunta, pero cuando sales a las calles, por ejemplo, y te topas con cómo están viviendo las personas en medio de adversidades objetivas muy grandes, y aún así te dicen, aquí estamos, y lo importante es que tenemos salud, y ves una sonrisa, y ves a los niños jugar, y ves a la gente tratando de superarse, creo que la resiliencia acaba siendo algo como implícito. Ahora, es verdad que hay muchos problemas sociales también derivados de todo esto que has mencionado. Hemos sido azotados por muchos lados, desde fenómenos naturales, desde la política, desde situaciones económicas, ¿no? Pero al final creo que el resultado, ¿no? Si ahorita pudiéramos salir a las calles y preguntarle a la gente, es impresionante cómo, aunque esté pasándola mal, la gente te dice, pero aquí estamos, gracias a Dios, estamos dando lo mejor que se puede, tratando de ponerle buena cara, y es algo como muy curioso, como fenómeno social, ¿no? Que sí, el mexicano tiende a decir, vamos para adelante, ¿no? Y se puede ver como reflejado en estas como manifestaciones, tal vez no necesariamente científicas, sino más bien como pues, culturales, ¿no? Yo creo que ese es un parámetro. Y también, por ejemplo, la permanencia en la fe a pesar de todo, ¿no? Que ves a la gente que aunque la vida le haya puesto 1000 obstáculos, se mantiene en convicciones trascendentes como su espiritualidad, como el valor de la familia, ¿no? O sea, aquí la familia es sagrada, o sea, nadie se mete con la familia, con mamá, ¿no? El respeto a la figura de la madre a nivel también que llama la atención. Entonces, creo que hay muchas cosas como ¿no? que llaman la atención de población que ha sido de muchas formas, pero también muy bendecida, ¿no?
Sí, yo simplemente añadiría que efectivamente una sociedad si educa como que todo tiene que ser perfecto y como mucha competitividad y que esto, lo que apuntaba el doctor Villela, de valorar a las personas por lo que tienen, eso nos hace mucho más vulnerables. Si también, por ejemplo, se mira, cada uno valora lo que tenemos, no lo que nos falta, porque a veces, porque nos falta algo, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. O sea, son una manera de educar y una cultura que sí que hay que hacerlo. Y esto, como decía el doctor Villela, por ejemplo, yo lo veo en México, lo veo en algunos países que quizá no tienen este desarrollo económico que podemos tener en Europa, y sin embargo son muy felices, mucho más felices. Porque aquí estamos acostumbrados a que en cuanto nos falta algo, ya es como la queja continua. Y eso impregna a toda una sociedad, ¿no? Esa queja improductiva. O sea, hay que mirar más hacia adelante, hacia la colaboración, la cooperación con otros, la solidaridad. Todo eso es lo que da verdaderamente alegría y mayor capacidad de resiliencia que el estar pensando en lo que a mí me falta, lo que me hace más. Otra pregunta, y tendríamos que terminar, ¿no? Porque me da un poco de apuro, no sé, José, si te hemos quitado de tu trabajo del hospital. A ver, otra pregunta. Allá. No. Buenas tardes. En relación con lo que estáis hablando de la sociedad, me gustaría poner de manifiesto que estamos en un momento que yo creo que estamos dando un mensaje contradictorio a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Por un lado, se les está poniendo fácil la educación, el colegio. Ahora se puede pasar con 1, con 2, con 3, hay que bajar hay que subir las notas. Ahora todo el mundo, o sea, ahora se consigue todo el mundo tiene todo, pero luego sales a la vida, al trabajo, al día a día, y está muy difícil. Has puesto tú unos datos, pues entre la deuda, el paro. Entonces creo que estamos dando un mensaje contradictorio a las generaciones que vienen. Por un lado todo es muy fácil, muy happy, pasamos, pero luego la realidad es dura. Creo que como sociedad esto nos lo teníamos que hay que plantearse mirar. Muchas cosas en este momento, porque yo creo que nunca hemos tenido tanta capacidad de conocimiento, de conexión, de internet, de tenerlo todo fácil, todo a un clic. O sea que realmente tenemos mucha capacidad, pero sin embargo nunca he visto tanta gente perdida en lo fundamental. O sea, es una sociedad muy perdida, o sea, muy no saber dónde están los puntos de referencia. Y eso nos está pasando factura. Y eso sí que me parece que has puesto el dedo en la llaga de que se tiene que replantear seriamente, quizá cuanto más arriba y más responsabilidad tienen, pero no sé si están capacitados los que están más arriba en poder darnos las claves. O sea, yo creo que tenemos que planteárnoslo muy honradamente y muy cada uno en su núcleo familiar, porque has puesto el dedo en la llaga de lo que más preocupa. Es eso, es no tener puntos de referencia y que todo por una parte es fácil. Mirad, yo a la generación de ahora le hemos empezado a llamar la generación Lexatín, porque para cualquier cosa que les pasa se frustran, o tienen ansiedad, o les genera estrés, o no puedo ir al colegio, o esto no tal, o si un amigo me dice no sé qué, ya es que no tiene sentido mi vida. O sea, y entonces me piden, ¿no? Doctora, deme un Lexatín, porque no puedo dormir. Y yo digo, un niño de 15 años, de 16 años, digo, ¿pero dónde vamos, no? Pero eso son defectos en la educación, porque no se ha educado, o no se está educando con puntos de referencia. Un segundo. A ver, que hay otra pregunta por ahí atrás. Sí, yo quería preguntar al doctor Villela cuáles son los 3 libros que más le han influido en su situación personal, y como he hablado antes del humor, ¿qué le parece El Quijote? El Quijote. ¿Has oído? No. No, eso sí. ¿Cuáles son los 3 libros? Suyos de referencia.
3 libros de referencia para todo el tema de la resiliencia. Y luego, que si has leído El Quijote, ¿qué te parece el sentido del humor? Claro, bueno, pues digo, realmente en tema de resiliencia y aprovechando que está la autora presente, uno de los grandes libros que me ha marcado ha sido Levantarse y Luchar. También les recomiendo mucho la segunda parte, que se llama Mis Raíces, que habla de la importancia de la familia para la resiliencia. Y cualquier libro de psicología positiva, sobre todo de los primeros, de Martin Seligman sobre todo, creo que nos puede dar las claves, ¿no? Como este cambio que hay en la psicología hacia pensar desde un enfoque diferente la mente de las personas, no un enfoque deficitario de la salud mental, como de decir, es que la gente está triste o de ir encontrando síntomas, sino más bien de encontrar fortalezas y trabajar con las fortalezas. A mí la psicología positiva me cambió por completo el chip a la hora de mi práctica profesional. Y creo que paso más tiempo ahora explorando las fortalezas de la gente que analizando las deficiencias o los síntomas clínicos. Desde luego que también se atienden, pero es mucho más rico el trabajo con las fortalezas. Entonces, de Martin Seligman, te podría decir, por ejemplo, el libro de Florecer, por ejemplo, me parece una buena referencia. Y bueno, como ese, también muchos otros de psicología positiva. Hice mi tesis sobre también un aspecto positivo de la evaluación de la conducta suicida, que se llama Razones para Vivir. Un estudio que hicimos acá en población mexicana con algún grado de ideas suicidas o de intentos suicidas, algún grado del espectro como del fenómeno suicida. Y en lugar de evaluar por qué querían morir, evaluar por qué quieren vivir esas personas, como para decir, ahí es donde hay que fortalecer, ahí es donde hay que trabajarlo. Está publicada por la editorial académica española, la pueden conseguir en Amazon, y pues es un estudio que también te puede aportar, ¿no? Y bueno, El Quijote de la Mancha sí lo leí. Perdona, me encanta. Aquí quería añadir, Pepe, antes de pasar al Quijote, que Víctor Frank, que tú también sé que le has leído mucho, habla mucho de tener eso, un sentido, un motivo para vivir, que son las fortalezas también. Cuando le preguntaba a una persona a lo mejor deprimida, que no quería vivir, decía, y entonces usted, ¿cuál es el motivo por el que no se quiere suicidar? Y uno decía, pues por mis hijos, por mi familia. O sea, siempre hay una motivación ahí. O sea, cualquier libro de Víctor Frank también es muy bueno. Y cuéntanos lo del Quijote. No, simplemente decir que sí, que me parece un libro inagotable de cosas que podemos sacar, ¿no? De ahí. Y por supuesto que concuerdo que el humor, a veces simplemente reírnos de las cosas, nos va abriendo puertas sin que nos demos cuenta, ¿no? Igual que el Quijote iba sin darse mucha cuenta avanzando por la vida y bueno, pues me parece una fuente, como te digo, inagotable de muchísimas lecciones, ¿no? De Don Quijote. Sí, tenemos Yo que... quería añadir... es que creo que tiene consulta el doctor y tiene que cortar, salvo que sea una cosa muy rápida. Luego nos quedamos hablando. Nos quedamos hablando, Hortensia, luego se lo puedes preguntar a la doctora, si no, yo creo sí, vale. ¿No? Pues, ya no queremos exprimirte más, doctor Villela. Hombre, al contrario, que yo he aprendido hoy aquí muchas cosas. Y espero pues que nos veamos pronto, Rafi, por allá o por acá, si vienes. Seguro, seguiremos haciendo proyectos. Claro que sí. Un saludo a todos. Felicidades por el libro. Un abrazo a Susana y a tu familia. Claro que sí, de tu parte. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos. Gracias. Pues la verdad es que yo creo que es muy, tener una persona delante que con su propia vida y su propio testimonio explica lo que es la resiliencia, la verdad es un privilegio. Yo le he agradecido mucho al doctor Villela que hoy se presente como cuando ha venido a congresos o como cuando pues ha abierto a contar cuál ha sido su proceso con toda humildad, porque ya os digo que me impresionó mucho y sé que es sincero cuando
cuando comentó eso de si este camión iba a caer en un coche, prefiero que me haya tocado a mí. Eso, decirlo con sinceridad, es de una persona de una gran grandeza. Realmente hay un punto, mira, la resiliencia necesita también un punto de apoyo. Cuando una persona, además de la parte humana, tiene la fe en ese apoyo que no falla nunca, tiene muchísima más capacidad de superar cualquier adversidad porque tiene un sentido. Cuanto mayor es ese apoyo y más fuerte es el sentido de por qué, lógicamente se supera cualquier cosa, aunque nadie estamos libres de poder, pues ante una adversidad decir no puedo con esto, no soy capaz, y entonces tiene que empezar el músculo de la resiliencia a ponerse en marcha porque se puede con todo lo que nos pase en la vida. Esa es mi experiencia. Yo he aprendido mucho de todos los pacientes que trato habitualmente por el trauma, o sea que presido una sociedad científica que es la del estrés postraumático, y ahí durante muchos años, hace 20 años, estamos trabajando con traumas impresionantes de personas que han sufrido todo tipo de adversidades, ¿no? Y por eso os decía que no estamos libres, o sea, nadie se va a ir de esta vida sin haber sufrido al menos 2 o 3 acontecimientos potencialmente traumáticos, como puede ser la muerte de personas queridas. Todo el mundo hemos pasado la muerte de nuestros padres, o lo vamos a pasar, o la enfermedades graves, pues unos más, otros menos, pero pues mi propia experiencia también, pues o sea, te enfrentas a situaciones difíciles de un cáncer, de un COVID, o sea, que hay situaciones en la vida difíciles, pero cuando uno piensa voy a poder con esto porque busco el punto de apoyo, porque busco aceptar lo que la vida me traiga, porque busco la adaptación de decir he perdido esto pero voy a buscar otra alternativa, todo eso nos va dando esa capacidad de tener una actitud ante la vida que no tiene miedo, y eso es muy importante, porque la gente que vive con miedo pensando ojalá vamos, que nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, el que tengo unos hijos adolescentes, a ver qué les pasa, qué tal, esas preocupaciones, lógicamente, pero no se puede vivir con miedo en la vida porque eso sí que nos quita la felicidad. El miedo es la emoción más debilitante, o sea, la que más nos bloquea, la que más nos impide ser felices, el miedo. ¿No? Dicen que el 90% de las cosas que pensamos que nos van a pasar luego no nos pasan, ¿no? O sea, que es parte del miedo. ¿Cuánta gente piensa me voy a morir y no le pasa? O sea, que es que pasa lo que Dios quiera en la vida, pero ese anticipar todo es terrible. Sí. Y eso, hablando de la educación, de la resiliencia hay que trabajar eso mucho. O sea, realmente la psicología y la psiquiatría han abierto unas puertas muy positivas para la salud mental. Antes trabajábamos solamente con las enfermedades, o sea, nos dedicábamos a diagnosticar y a tratar, y casi siempre con pastillas. Hoy día trabajamos las fortalezas, como ha contado el doctor Villela. O sea, tenemos 24 fortalezas, unas veces más, otras veces menos, que yo os recomiendo, vamos, que os lo brindo gratuitamente a todo el mundo que quiera preguntarnos, pero Seligman tiene un test que está reconocido ya científicamente, donde explica eso, cómo enfocándose en las fortalezas que tenemos, vamos a ser mucho más felices y vamos a poder afrontar las adversidades con mayor potencial que si somos una persona atrapados en el miedo. O sea que cualquier cosa, yo me brindo, estoy disponible en el Instituto Español de Resiliencia para cualquier pregunta, cuestión, lo que queráis, y os invito al día 10 de, la próxima semana, el 10 de noviembre, en el Colegio de Médicos a las 12, seguir aprendiendo de salud mental. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues
yo quería agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, y por cerrar un poco y quedarnos con ideas principales, y en la línea también de la última pregunta, creo que si trabajamos día a día en las cosas pequeñas de cada día, la resiliencia, el día que nos venga algo fuerte estaremos preparados, ¿no? Que eso yo creo que es un poco lo que... Te voy a fichar para que trabajes en el Instituto de Resiliencia. No sé qué piensan mis jefes, pero bueno. al menos que seas embajadora de resiliencia. Luego otra idea me parece muy importante es no esperar a sufrir una tragedia para hacerse resiliente en esta línea, y que la vida es todo una cuestión de actitud, ¿no? Yo me quedo con la frase también de no vemos la vida como es, sino como somos. Me parece importantísimo, porque es que de verdad que de la actitud que tengamos ante las cosas también va a depender, bueno, la botella medio llena, medio vacía, un poco así hablando rápido, ¿no? Pero y el sentido del humor. Qué importante, ¿no? Qué importante trabajarlo, tenerlo y desdramatizar y ver la vida con más relajo, ¿no? Como dicen los mexicanos. Pues si quieren que alguien le firme algún libro o algo. Por supuesto, entonces pues eso iba a decir, tenéis el libro de la doctora aquí fuera y ella va a estar disponible para poder firmar todos los que queráis. Saludar y despedirnos también de los que están conectados por Instagram, que nos han estado siguiendo, bueno, pues desde todo el mundo. Lourdes, bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por haber seguido la conexión. Saber que queda la grabación colgada luego en Instagram para quien quiera volver a ella, en el Instagram de Zayas. Zaya es @Zayas, Asociación Cultural, para que os animo a que nos sigáis, para ver la grabación si queréis, luego que se quedará ahí, y luego también para estar al día de la actualidad cultural. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, gracias doctora por estar aquí esta tarde.